Tenemos en línea ya al presidente de Renovación Nacional, al senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel y Connie. A ver, déjeme partir Hola, senador, preguntándole así, directamente. ¿Qué tan ganador se siente después de los resultados del fin de semana? Esa la podría ser más diplomática, pero... Lo que pasa es que eso ya alude a aspectos psicológicos míos, Sí, claro. que creo que no es del caso analizar. Pero mira, evidentemente en Renovación Nacional estamos contentos. Ser el partido con más concejales y ser el partido con más alcaldes del país, por supuesto que es que uno siente un espaldarazo muy fuerte de la ciudadanía y por lo mismo también una obligación de hacer bien las cosas muy grande. Renovación Nacional tiene su sello distintivo, es un partido que tiene larga tradición en el país y sentir de que nuestra forma de ser, nuestro discurso, que somos de oposición, pero de una oposición que intenta ser constructiva, que entiende que se tienen que tender puentes, que no nos gusta el clima de polarización del país, y tratamos de ser claros, en fin, que todo eso empiece a cuajar en la ciudadanía y que confíe en nuestros candidatos es sin duda una noticia buena para el partido. Y mirando más allá del partido, creo que también en estas elecciones se da un giro político muy relevante en lo que habían sido las elecciones territoriales de 4 años atrás y lo que está sucediendo hoy día, y por tanto creo que se empieza a construir y se empiezan a dar condiciones para llegar a lo que nos gustaría hacer, que es volver a dirigir el país, no por dirigirlo, sino que para que el país realmente empiece a vivir un ánimo distinto, empiece a haber proyecciones distintas, un progreso muy distinto al que estamos teniendo frente al no progreso de hoy. En fin, creo que se abren muchas alternativas muy interesantes de mejores perspectivas para el país. Senador, ¿en qué se traduce en concreto eso que usted está describiendo? El así somos de Renovación Nacional, la valorización que la gente hace de eso, del ser más dialogante, ¿verdad? Del apostar por una oposición más constructiva, etcétera, etcétera. ¿En qué debiera traducirse en lo político en lo que viene, considerando que viene la elección de gobernadores, que corre un poquitito el riesgo de ser bien polarizada, ¿verdad? Por la naturaleza que tiene la propia elección? Y después vienen las presidenciales y también las municipales, y quedan todavía algunos trámites que para los programas del gobierno, y me imagino también que para los intereses de la misma oposición pensando que va a ser gobierno, pueden ser relevantes, ¿verdad? Sacar adelante algunos cambios que ustedes también han querido llevar a ejecución. ¿En qué debiéramos ver que se traduce ese espíritu que representa Renovación Nacional y que la gente valoró en las elecciones? A ver, hay que hacer distinciones. Estas fueron elecciones territoriales, que son parte de la cadena, por así decirlo, de toma de decisiones del país. El hecho, por ejemplo, de que en el Consejo Regional Metropolitano, y esto quizás no se ha comentado tanto, pero en el Consejo Regional Metropolitano nosotros teníamos como sector político solo 11 consejeros regionales, 11 de 34, es decir, un tercio. Y ahora pasamos a tener, a contar del 6 de diciembre, vamos a tener 21 consejeros regionales. Es decir, de tener solo un tercio, vamos a tener control, por así decirlo, una oposición mayoritaria dentro del Consejo Regional Metropolitano, lo mismo que en muchos otros consejos regionales. Y eso nos obliga a tener propuestas y políticas coherentes respecto de los problemas territoriales. Por ejemplo, de Santiago, por ejemplo, en el Maule, por ejemplo, en Iquique, en la región de Tarapacá. En fin, nos obliga a ir dejando ya la postura simplemente opositora y seguir en algo que a mí personalmente como presidente de partido de Renovación Nacional me interesa mucho, que es también generar propuestas que sean sensatas, equilibradas, y vuelvo a decir, que nos permitan sacar al país del entrampamiento en que está. Esto no es fácil, no se hace de un día para otro, pero para poder lograr algo se necesitan equipos, gente en la toma de decisiones. Por eso me parece tan importante lo que ocurrió el domingo. Ahora
No, Connie, por favor. En lo concreto me gustaría ver cómo se puede traducir esto, por ejemplo, senador, en la reforma de pensiones, que yo me imagino es una reforma que a la oposición, pensando en que va a ser gobierno en la próxima tanda, le conviene sacar adelante, independiente del contenido. No le estoy diciendo votarla como la está presentando el gobierno, pero sí sacar adelante una reforma de pensiones. En ese caso concreto, ¿en qué se debiera traducir este nuevo espíritu? A ver, en ese tema y en varios otros, Connie, la verdad es que nosotros hemos mantenido una posición constante. Nosotros estamos abiertos y queremos hacer una reforma de pensiones porque hay muchos aspectos que ya no se pueden seguir demorando. Y hay que hacerlo bien y tiene además que lograr suficientes consensos. En los temas más relevantes del país no podemos estar o intentar hacer reformas ganando por un voto, porque eso sabemos que tiene finalmente patas muy cortas, que se produce cualquier cambio de ánimo político en el país y lo que se entendía como una reforma más o menos permanente y estable que diera seguridad en el país, finalmente se trastorna, se termina convirtiendo nuevamente en otro foco de pelea política y finalmente seguimos entrampados. Por lo tanto, a mí, que en particular me toca además en la Comisión de Trabajo del Senado estar arriba de los temas previsionales, hemos ido tomando una suma de acuerdos bien relevantes. Faltan quizás los más difíciles, pero vamos a seguir haciendo un honesto esfuerzo por llegar a consensos. Tenemos que ahorrar más, tenemos que generar condiciones de mejor inversión, tenemos que también preocuparnos del costo de la industria, y eso es algo que hay que enfrentar. Y tenemos que ver cómo es posible también generar de alguna manera algún reconocimiento a quienes, habiendo ahorrado muchos años de su vida, 20 años, 15 años, 30 años, aún así no pudieron tener un pilar contributivo razonablemente bueno que les permita tener una vejez tranquila. Entonces, son desafíos muy relevantes. Estos son recursos muy grandes para el país, muy, muy grandes, y por eso es que no nos podemos dar gustitos que finalmente nos generen más problemas que soluciones. Ayer, y cambio un poco el tema, pero es un tema relevante de revisar. Ayer escuchamos en el Senado al Consejo Fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo, sí. Y que hablaba de la construcción del presupuesto para el año 2005 y cómo estamos en este momento respecto de lo que era el cálculo para el año 2024. Y la verdad es que salimos todos enormemente preocupados porque se volvió a ratificar lo voy a decir así, un descalce en lo que se estimaban ingresos y egresos del país para este año muy, muy grande. En la meta del país, yo sé que esto es un poco técnico, pero finalmente tratando de traducirlo simplemente en una familia. Se estimaba que finalmente entre los ingresos y los egresos, así como en una casa, miren, los sueldos van a ser tanto, los gastos van a ser tanto otro, íbamos a tener un déficit, pero un déficit de 1,9%. Ok, así se construyó. Ya la DIPRES dice que en realidad no va a ser así, sino que va a ser un 2,3%. Pero la verdad es que si todo sigue como está, vamos a llegar a un déficit de más del 3%. Es decir, enormemente más grande de lo que se tenía previsto. Y eso todos sabemos qué significa. Significa precariedad, significa mayor endeudamiento, significa más pago de intereses y menos prestaciones sociales. Por lo tanto, entonces, en algún momento uno tiene que decir, ¿saben qué? Y esto va más allá de los partidos políticos. La clase política como un conjunto debe reaccionar y debe decir, ¿saben qué? Si no nos alineamos en ciertas cosas, el país va a terminar pagando una factura muy, muy cara. Quizás no este año, quizás no el próximo, pero en 5 o 10 años más, sin duda que las condiciones van a estar peores. Entonces, todo esto implica seriedad, todo esto implica acuerdos amplios, todo esto significa salir de dinámicas polarizantes que finalmente nos llevan a nada más que a discusiones estériles.
Y esa es la vocación que tiene Renovación Nacional. Entrar con la sensatez, moderación y seriedad que este país necesita para avanzar. Déjeme preguntarle en los pocos minutos que nos quedan un par de cosas. La primera, solo respecto de este debate. Porque estamos viendo aquí un resultado en términos de cantidad que es muy relevante y por lo tanto para el partido es una buena noticia. Pero también uno se puede preguntar cualitativamente, al momento de escoger, por ejemplo, la estrategia parlamentaria, cuánto vamos a poner el ojo también en la calidad. Porque hay una discusión que existe hoy, quizás no es muy visible, pero usted sabe que existe, sobre la calidad parlamentaria en estos momentos. Mira, en esto, para empezar, quien elige es la ciudadanía. Uh-huh. ¿Ya? Pero quien escoge los candidatos es el partido. Pero hay muchos candidatos y cada vez hay más candidatos, de hecho, y quien elige es la ciudadanía. Este es un tema de diseño político bien relevante, Juan Manuel, porque, por ejemplo, siempre se discute, oye, ¿por qué no ponemos requisitos que sean todos universitarios, que tengan título universitario y que tengan una preparación teórica mejor de lo que se puede prever de quien solo salió del colegio? Pero la verdad es que esos antecedentes son públicos. Y tú ves que muchas veces la gente opta por, teniendo al titulado universitario y teniendo al que solo terminó cuarto medio, la gente opta por el de cuarto medio y no por el universitario, simplemente porque lo considera más creíble, más cercano, en fin, las condiciones que sean. Con esto, ¿qué quiero decir? Los partidos tienen que hacer un esfuerzo por presentar buenos candidatos atractivos desde todo punto de vista, evidente. La ciudadanía se tiene que preocupar de pensar muy bien en quién elige, también es evidente. Hay una manera, pero no creo que Chile todavía esté maduro, pero se ha conversado y a lo mejor va a ser parte de las discusiones de reformas políticas y electorales que vamos a hacer. Hay un sistema que se ocupa en muchos países, que es que son los partidos los que presentan las listas. Y los partidos priorizan a las personas que el partido considera que son los más preparados para hacer una buena labor parlamentaria, por ejemplo. Entonces tú, en vez de votar por fulano, mengano y sutano, y usé puro masculino, valga lo mismo para femeninos, tú en vez de hacer eso, votas por la lista de los partidos. Y los partidos ordenan quiénes son prioritarios. Primero la Connie, después Juan Manuel, después Rodrigo, después Francisca, después Felipe, en fin. Y así el partido se hace enteramente responsable de a quién está proponiendo para ejercer ese tipo de cargos. Pero hoy por hoy, todos nos tenemos que preocupar de elegir mejor. Ya. Los partidos que llevamos candidatos y la ciudadanía de a quién elige. Senador, se me va el tiempo, pero le quiero preguntar en 30 segundos, a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas con los nuevos datos que se han conocido en torno al caso Monsalve, ¿tienen alguna opinión formada respecto del verdadero rol de la ministra del Interior en torno a este entramado? Mire, Carolina Toá y el propio presidente Boric considero que tomaron decisiones muy desafortunadas desde el momento en que conocieron de estos hechos. Muy desafortunadas, en vez de haber reaccionado inmediatamente, separando a Monsalve de su cargo, permitiendo que la justicia hiciera todo, denunciando si ellos supieron inmediatamente que habían habido inspecciones de cámaras, debieron haberlo informado automáticamente. No tenía que ser la ministra Toá la que le avisara a Monsalve, oye, te andan buscando de la PDI, porque eso me parece insólito, y tampoco me parece buena la explicación de la PDI que dice no encontramos a Monsalve, cuando Monsalve está siempre, o debiera estar siempre vigilado o protegido por personal de Carabineros y PDI, y más encima estaba en el Congreso Nacional, o sea, no es que anduviera escondido por ningún lado. Entonces, acá hay un buen número de muy malas decisiones en el origen desde el origen del conocimiento de la denuncia, que creo que está causando graves problemas, además de los abusos de poder que se cometieron, en fin. Por lo tanto, acá el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy, muy grande para de alguna manera reponer la credibilidad
en que ellos son capaces de ¿Y tomar eso, senador, y eso decisiones pasa por la acertadas renuncia de cuando la hay cosas ministra del complejas. Interior? ¿Y eso pasa por la renuncia de la ministra del Interior? No sé, eso lo verá ella con el presidente Boric, pero lo que sí es claro de que tuvieron decisiones poco criteriosas y muy poco aceptadas en las primeras 48, 72 horas de conocido el caso, y eso le ha pasado fuertemente la cuenta a la credibilidad del presidente, de la propia ministra Carolina Toá, y ha impactado de manera decisiva, creo, a la ciudadanía respecto de la capacidad de tomar decisiones, sobre todo en casos complejos como el que se está viviendo. Muy bien. Muchas gracias, senador Galilea, por conversar esta mañana con nosotros. Buenos Bueno, días. muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nos vemos.